El rinoceronte negro occidental era una subespecie del rinoceronte negro, originaria de las sabanas y matorrales de África Occidental, en países como Camerún, Chad y Sudán. Era un mamífero de gran tamaño, con un peso que podía oscilar entre 800 y 1400 kilogramos y una altura de hasta 1.6 metros en la cruz. Su característica más distintiva eran sus dos cuernos, el anterior más largo que el posterior, los cuales utilizaba tanto para defenderse de depredadores como para excavar en busca de agua. En cuanto a su alimentación, era un herbívoro especializado en el consumo de arbustos y ramas, utilizando su labio superior prensil para arrancar hojas y brotes tiernos. La causa principal de su extinción fue la caza furtiva descontrolada, impulsada por la alta demanda de su cuerno en el mercado asiático, donde se le atribuían propiedades medicinales y afrodisíacas sin fundamento científico. A pesar de los esfuerzos de conservación, la última población conocida desapareció en la década del 2000, y en 2011 la UICN lo declaró oficialmente extinto. El pez remo chino, también conocido como pez espátula del Yangtze, era una de las especies de peces de agua dulce más grandes del mundo. Habitaba exclusivamente en el río Yangtze, en China, y podía llegar a medir hasta 7 metros de longitud y pesar más de 300 kilogramos. Su cuerpo alargado y su hocico en forma de espátula le otorgaban una apariencia inconfundible. Se alimentaba principalmente de peces pequeños, utilizando su hocico para detectar señales eléctricas emitidas por sus presas en el agua turbia del Yangtze. Las principales causas de su extinción fueron la sobrepesca intensiva y la construcción de represas, como la de las Tres Gargantas, que alteraron drásticamente su hábitat y bloquearon sus rutas de migración. Aunque se hicieron esfuerzos por encontrar ejemplares vivos, en 2022 se confirmó su extinción definitiva. La tortuga gigante de la isla Pinta era una especie endémica del archipiélago de Galápagos, en Ecuador. Se caracterizaba por su gran tamaño, con individuos que podían alcanzar hasta 1.5 metros de longitud y un peso superior a los 200 kilogramos. Su caparazón en forma de montura le permitía estirar el cuello para alcanzar la vegetación alta, ya que su alimentación se basaba principalmente en hojas, cactus y frutas. Era un animal solitario y de movimientos lentos, con una longevidad excepcional que podía superar los 100 años. Sin embargo, su población comenzó a disminuir drásticamente con la llegada de los colonizadores humanos, quienes introdujeron especies invasoras como cabras y ratas que competían por los recursos y destruían su hábitat. El último ejemplar conocido, apodado el solitario George, murió en 2012 sin dejar descendencia, lo que marcó la extinción definitiva de la especie. El pez mano liso era una especie de pez endémico de las aguas costeras de Tasmania, Australia. Pertenecía a la familia de los braquiópteros, caracterizados por desplazarse en el fondo marino, utilizando sus aletas como si fueran patas, en lugar de nadar activamente como la mayoría de los peces. Medía aproximadamente 15 centímetros de longitud y tenía un cuerpo robusto y aplanado, con una piel lisa sin escamas. Su coloración variaba entre tonos marrones y amarillentos, lo que le permitía camuflarse con el lecho marino. El pez mano liso fue declarado extinto en 2020. Su desaparición se debió principalmente a la destrucción de su hábitat por la pesca de arrastre y la contaminación marina. Aunque se realizaron esfuerzos por encontrar ejemplares vivos, no se ha vuelto a avistar desde 1802. Tico tico de Alagoas. Este pequeño pájaro era endémico de Brasil y habitaba los bosques tropicales del noreste del país. Medía aproximadamente 15 centímetros y tenía un plumaje marrón y blanco con un pico adaptado para alimentarse de semillas y pequeños insectos. Era un ave solitaria o de pareja, nidificando en arbustos y árboles de mediana altura. Se comunicaba mediante un canto distintivo que utilizaba para delimitar su territorio y atraer pareja. Su extinción fue causada por la deforestación masiva en la región de Alagoas, la cual redujo drásticamente su hábitat. En 2018 fue declarado oficialmente extinto. Delfín del río Yangtze, conocido también como baiji. Este delfín de agua dulce era endémico del río Yangtze en China. Poseía una piel de color gris azulado en el dorso y más clara en el vientre, con un hocico largo y estrecho. Los adultos medían entre 2 y 2.5 metros de longitud y pesaban alrededor de 135 a 230 kilos. Se alimentaba principalmente de peces de agua dulce, utilizando la ecolocalización para localizar a sus presas en las turbias aguas del río. Era un animal tímido y de movimientos lentos, que prefería las aguas tranquilas y poco profundas del río. Generalmente se encontraba solo o en pequeños grupos. La intensa actividad humana en el río Yangtze, incluyendo la pesca excesiva,
La construcción de represas, la contaminación y el tráfico fluvial degradó su hábitat. A pesar de los esfuerzos de conservación, no se han observado individuos desde finales de la década de 1990, y en 2006 fue declarado funcionalmente extinto. Pato Poc de Guatemala. Endémico del lago de Atitlán en Guatemala, este pato era incapaz de volar, lo que lo hacía especialmente vulnerable. Medía unos 45 centímetros de longitud y tenía patas fuertes y un pico corto. Se alimentaba de peces pequeños y otros organismos acuáticos, capturándolos buceando en el lago. Pasaba la mayor parte del tiempo en el agua y anidaba en la vegetación flotante. Su extinción se debió a la introducción de especies invasoras, como la lobina negra, que depredaba sus crías y competía por alimento. Además, la degradación del hábitat y la caza contribuyeron a su desaparición. El último avistamiento confirmado fue en 1986 y en 1990 fue declarado extinto. Cada una de estas extinciones es un recordatorio del impacto que tenemos en la naturaleza. La biodiversidad es frágil y nuestras acciones pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la desaparición de una especie. Aún estamos a tiempo de proteger lo que queda. Si te gustó el video, no olvides seguirme. Hasta la próxima.